El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos 21 en adelante. Dice la palabra del Señor. Cuando pronunció estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Entonces mojó el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Palabra del Señor. En este evangelio, queridos hermanos y hermanas, tenemos la figura de Judas, el traidor. Y yo quiero invitarles a que nos fijemos en unos tres elementos. En primer lugar, Judas fue elegido para ser columna de la iglesia. Judas fue elegido para ser un gran misionero. Judas fue elegido para construir el reino. Judas fue elegido para que en este mundo fuera instrumento de paz, instrumento de evangelización. Y Cristo Jesús, queriendo ayudar a Judas a formarle, se constituyó para él en el mejor pastor. Y Judas vio, observó cómo Jesús se preocupó por los pobres, por los enfermos, cuando les vio como ovejas sin pastor y les ayudó. Judas también tuvo que observar a Cristo Jesús, cómo se constituyó en el mejor líder del mundo, el que nos enseñó a amarnos los unos a los otros, el que nos enseñó a construir el reino de Dios. Judas observó cómo Jesús se constituyó en el mejor maestro, en el maestro que con sus grandes discursos nos enseñó a amar incluso a los enemigos. Como maestro fue el que se constituyó en el camino, la verdad y la vida. Judas también tuvo en la persona de Jesús al sabio máximo de este mundo. Y si eso fuera poco, Judas tuvo en Jesús al gran amigo. Jamás Jesús va a hacer un gesto que niegue su afecto, su cariño, su ternura, su amistad por Judas, a pesar que éste hasta se robaba el dinero de la bolsa. Pero qué pena, Judas no logra descubrir lo grande y lo extraordinario que es Cristo Jesús. Y se deja llevar por la avaricia, se deja llevar
por el ansia del tener, por el ansia del poder, y esto le condujo a lo más chueco, a lo más horrible para una persona: traicionar y vender a Jesús por 30 monedas, y lo vende para que le mate. Hermanos y hermanas, aquí debemos caer en la cuenta en un segundo momento de que Judas también se arrepintió de este acto tan horrendo. Y prueba de que Judas se arrepiente es que busca otra vez a los sumos sacerdotes y les entrega las 30 monedas de plata, pero no se las quisieron agarrar. Pero Judas sigue con su arrepentimiento y él mismo confiesa que ha pecado al entregar a un inocente, y entonces toma las monedas y las avienta sobre el techo del templo. Judas se arrepiente. Y entonces, ¿dónde está el fracaso de Judas? ¿Dónde está la perdición de Judas? Está sencillamente en que en 3 años junto a Jesús no lo logró conocer. No logró conocer que Jesús es bondad, que Jesús es misericordia, que Jesús es perdón. Y no aprendió que Jesús vivía lo que dice Isaías 1:18: aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, aunque sean negros como la grana, ven para que arreglemos cuenta, quedarán blancos como la nieve, blancos como la lana. Esto no lo captó Judas. Y por eso Judas va a cometer el terrible error de traicionar a Jesús, y aunque se arrepiente hondamente, Judas no experimenta el perdón y la misericordia del Señor, se cierra a ello y él se va a acusar, él se va a juzgar y él se va a ejecutar. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuánta gente va a la iglesia a torturarse por este o por aquel pecado? ¿Cuánta gente no ha caído en la cuenta que Jesús ha venido a este mundo no por los sanos, sino por los enfermos, no por los justos, sino por los pecadores? Y a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestro pecado, jamás desconfiemos de la bondad y misericordia del Señor, que está presto para perdonarnos. Queridos hermanos, Judas fracasa porque se condena él mismo, se condena él solo, cuando no logra conocer la inmensa bondad y misericordia de Cristo Jesús. Por favor, aprendamos que Pedro comete el mismo error. Pedro niega por 3 veces a Jesús, que no le conoce, y por tanto niega de su fe. Por tanto fracasa totalmente. Pero Pedro sabe controlar sus emociones. Tiene un tanto más de paciencia y deja que el Señor obre en él. Y efectivamente, cuando Jesús resucita, al primero que se le aparece es a Pedro para preguntarle: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que te amo.
Jesús le muestra que le perdona, le muestra que quiere reivindicarle y le encomienda lo más grande para un hombre, para una mujer. Apacienta mis ovejas. Le vuelve a dar grandes privilegios, porque Pedro confía y esperó en la gran misericordia del Señor, no así Judas. Quiere arreglar las cosas por su cuenta. Que el Señor nos dé la gracia, que ante nuestras limitaciones, como dice el apóstol Pablo, ¿por qué será que no hago el bien que quiero y no el mal que detesto? No nos desesperemos y aprendamos a confiar en este Jesús, que no ha venido por los sanos, sino por los enfermos, que no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Ave María Purísima.